La efeméride ajedrecística del día es para el maestro Roberto Grau, en el 121 aniversario de su natalicio. Al investigar la historia del ajedrez argentino durante los primeros 50 años del siglo XX, una y otra vez nos encontraremos con el nombre de Roberto Grau. Legendario en el historial del ajedrez argentino por su labor frente al tablero y por su gestión como dirigente y periodista, con las que sobrepasó el límite de las 64 casillas. Entre sus mayores legados se recuerdan su obra cumbre, el Tratado General de Ajedrez, un clásico de 4 tomos que se encuentra en la mayoría de los hogares de los aficionados y clubes de ajedrez. Y por su desempeño como dirigente, la Argentina fue socia fundadora de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, y consiguió que Buenos Aires fuera sede de la Olimpiada de 1939, dejando en la puja de anfitrión a los Estados Unidos y reportando tantos beneficios para el país. Grau era un periodista deportivo que trabajó en el diario La Nación, donde creó hace casi un siglo la columna Frente al Tablero. Allí volcó todos sus conocimientos del juego, pero un detalle, sus mejores crónicas correspondieron al automovilismo y no al ajedrez. El hombre era fierrero. Había nacido en Buenos Aires el 18 de marzo de 1900, hijo de una familia trabajadora, con padre catalán y mamá argentina. Sus años de infancia transcurrieron en una vivienda de la calle Alsina, 3187 de esta ciudad. A los 8 le enseñaron el movimiento de sus piezas, fue su papá, y 2 años después ya vencía a su progenitor e incluso a los amigos de su padre. Su hija, la doctora Gloria Grau, contó en un recuerdo de algunas charlas familiares que a los 15, en plena edad escolar, su papá Roberto frecuentaba los cafés de Buenos Aires para practicar ajedrez. Comenzó en los 36 billares y a los 16 ya era jugador de primera categoría del Club Argentino de Ajedrez. Luego, por desavenencias con algunos socios, decidió marcharse y junto a Luis Palau y otros fundó el Círculo de Ajedrez, un lugar donde no había restricciones de alcurnia o ideologías para jugar al ajedrez. En 1921 se consagró campeón sudamericano y en el orden local su nombre aún figura entre los vencedores o los más vencedores de los campeonatos argentinos. Ganó los certámenes del año 1926, 27 y 28, de 1934 y 35 y 1938. Fue su sexta y última corona. Por entonces mantenía una fuerte amistad con el ruso Alexander Alekhine. Grau lo asistió en el match del 27 cuando Alekhine venció a Capablanca y el ruso devolvió gentilezas 12 años más tarde, cuando en 1939 el propio Alekhine le dio charlas técnicas al equipo argentino en la Copa de Naciones jugada en Buenos Aires. En 1939, Roberto Grau era uno de los 40 mejores jugadores del mundo. Por su vocación por el periodismo y la escritura, se convirtió en un referente de la actividad. No solo por el Tratado General de Ajedrez, cuyo primer tomo fue editado en 1930, o la columna en el diario La Nación, que nació en 1922, sino también por sus aportes en cartillas de ajedrez, lo que despertó la pasión de varios aficionados, de otra columna, llamada Entre Torres, de la revista Leoplan. También escribió en la revista El Ajedrez Americano y en otra, El Ajedrez Argentino. Jugó 6 Olimpiadas sin brillar en la mayoría de ellas. Su mejor actuación fue en Estocolmo, 1937, donde obtuvo el 70% de los puntos en disputa. En 1924 derrotó a un futuro campeón mundial, Max Euwe, recién nos hablaba Horacio, y en el 39 igualó con el ex campeón mundial por entonces, José Raúl Capablanca. En 1924 una vidente le aventuró que su vida correría peligros 20 años después, y el trágico pronóstico se hizo realidad. Grau falleció el 12 de abril de 1944. Su adiós marcó la pérdida del padre del ajedrez argentino, el eslabón que unió el antiguo y el moderno ajedrez. Roberto Grau maestro no podía faltar hoy en Frente al Tablero. El ajedrez te ayuda a pensar,
aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Porteña 89.7. Luis, quería decir algo con relación a lo de Grau. Cuando uno dice la palabra el padre del ajedrez argentino, enseguida te saltan y dicen, no, pero entonces Pano, que es Naidorf. Bueno, digamos que en la primera mitad del siglo XX lo de Grau fue inigualable. Sin ser publicista, leo del libro Roberto Grau, el maestro, escrito por Gloria Grau, Jorge Delfino y Juan Morgado. Sin ser publicista, Roberto difundió el ajedrez en nuestro país, recorriendo no menos de 70 localidades del interior para dar simultáneas y conferencias. Aún numerosos clubes llevan su nombre en honor a esas visitas. Sin ser rico, aportó de su bolsillo fondos y también logró que empresas contribuyeran económicamente con emprendimientos ajedrecísticos. Sin ser un especialista en la enseñanza, escribió un tratado en 4 tomos que a más de 70 años de su primera edición sigue siendo una obra fundamental con más de 40 ediciones en Argentina y en otros países. Resumidas cuentas, creo que hablamos bien de Roberto Grau, padre del ajedrez argentino.